pero Edmundo vieron que era un tipo muy como... Sí, sí, muy lúcido. Así que lo voy a recordar ahora Edmundo Zimmerman. Sí. Un minuto. También tiene que ver con, me parece, ¿no? Que debe tener que ver con el tema de la democracia, ¿no? De la polis griega, digamos, el lugar donde se iba a debatir, ¿no? Me parece que tal vez había un lugar de encuentro, ¿no? Algo de, ¿no? De intercambio, de debate, ¿no? Por eso no deja de tener. Tal vez la política y la democracia tengan que ver. Jorge, ¿quiere decir algo Guillermo? Ya estamos en vivo en Facebook. Bueno. Yo ahora me desapareció acá. Bueno. Les cuento que puede ser que Mara nos esté escuchando desde Múnich. Bien. Bueno. Un saludo a ella. Le mandamos desde ya un saludo a Mara. Un saludo, un beso a Mara. Y Adrián desde el Tigre. Bueno. Estamos de Milán, Múnich, el Tigre y Honduras. Estamos bastante bien. ¿Y Honduras quién está? En Honduras está José Salvador. Ajá, mira qué bien. Ustedes tienen en la pantalla ahora el cartel de Secretaría Científica, ¿no? Sí. Sí, y veo a Janet. Y a Janet. Y Janet, perfecto. Y ahora veo. O sea, el que habla aparece en pantalla grande. Sí, ¿quién va a hablar primero? Perdón, eso no lo dijimos. ¿Jorge no está marcado primero? Bueno, como ustedes quieran. Como ustedes digan. Yo pensé que era Jorge. Bueno, empezamos con Jorge. Les cuento que estar acá en butacas, por suerte con Guillermo, es una experiencia inenarrable. Todas butacas por vos, Janet. El celular abierto y hace ruido cuando entran los mensajes. Si lo podemos silenciar. A ver. Bien. Bueno, son las 11 de la mañana, podemos dar inicio a la actividad del día 30 de junio. Adelante, Abel. Bueno, buenos días a todos. Un gusto grande poder estar en esta reunión, coordinando esta actividad organizada por la Secretaría Científica. Vamos a trabajar a partir de dos exposiciones de Janet Drisun y de Jorge Canteros, que son parte del grupo debates de la Secretaría Científica de la APA. Ustedes lo tienen ahí en el cartel que estaba al comienzo, pero les repito, el grupo de debates de la Secretaría Científica está integrada por Alberto Cabral, Jorge Canteros, Janet Drisun, Mirta Goldstein, Mónica Ambra, Victoria Corín, Cristina Rosas, Marcelo Toyos, Fernando Weisman y yo. La idea es poder trabajar los debates contemporáneos en psicoanálisis y la actividad de hoy surgió a partir de algunas de las cosas que se vienen hablando en estos webinars y en estas actividades en esta época de cuarentena, en donde mucha gente se pregunta acerca de cuán posible es hacer psicoanálisis en este contexto, si es psicoanálisis o no es psicoanálisis, si hay alguna forma especial de trabajo con el encuadre que se pueda recuperar del encuadre clásico, si existe un encuadre único en psicoanálisis. Y entonces nos pareció que era una preocupación bastante generalizada y trabajando en el grupo la idea fue tratar de precisar qué es lo esencial de
un tratamiento psicoanalítico o de una sesión psicoanalítica, y entonces llegamos a la idea de poder trabajar en la idea de qué entendemos por un encuentro psicoanalítico. Esto es algo que preocupa a muchos psicoanalistas en distintas partes del mundo. Nosotros en Buenos Aires, en Latinoamérica, formamos parte de un grupo que estudia la especificidad del psicoanálisis. Hay un working party desde hace 15 años en Europa, porque mucha gente está preocupada cuál es la especificidad del psicoanálisis. Vamos a tratar de iluminar algo de estos debates y entonces le voy a dar primero la palabra a Jorge Canteros. Jorge Canteros es licenciado en Psicología y médico de la UBA, es miembro titular con función didáctica de la APA, miembro de la IPA y de FEPAL, ex secretario científico de la APA, ex profesor titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras y profesor adjunto de la Facultad de Psicología de la UBA, y actualmente es profesor en la Maestría de Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras y en la especialidad de Niños y Adolescentes en la Facultad de Psicología de la UBA. Tiene varias publicaciones, así que vamos a escuchar a Jorge Canteros. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Voy a tratar de ser breve y voy a tomar esta palabra que trajo Abel y que en el grupo de debates la estamos viendo de alguna manera, que es encuentro psicoanalítico, pero me voy a guiar primero por la palabra encuentros porque creo que justamente el encuentro psicoanalítico lo podemos ver en la experiencia que estamos teniendo hoy, en esta situación de la pandemia y justamente también de la cuarentena. Entonces, creo yo que ahí en este momento hemos tenido un encuentro abrupto, un terror de ese encuentro con un real que trajo a la luz una vulnerabilidad denegada, una vulnerabilidad para todos, que el sujeto contemporáneo había desmentido, en especial su condición de ser viviente. Y acá dejo una pregunta abierta. ¿Es suficiente, me pregunto, nominar a ese factor letal como ser viviente con el nombre de castración o de falta? Entendemos que esta vulnerabilidad advertida ahora generó este terror, también este miedo, fundamentalmente con esas escenas porque, digamos, tomando la idea del otro de este momento, del amo de turno, por decirlo así, que no solamente está en la biopolítica, ocupándose de cuidar la vida, o sea, de hacer vivir a través de vacunaciones, de todo lo que vemos todo el tiempo, pero sino también un dejar morir. Y lo que hemos visto en estas escenas, un dejar morir sin auxilio de la época, yo creo que produjo el terror de la falta de un otro que sostenga al sujeto. Algo de este sostenimiento lo considero algo de lo necesario. Y yo creo que es condición de trauma social esta falta radical. Y yo creo que acá el psicoanálisis tiene mucho para hacer. El otro tema, el otro punto de encuentro, para mí tiene que ver con la oportunidad, que lo decimos todos, de la detención, del detenimiento de la máquina productiva, de este empuje imparable del que nos habló hace mucho tiempo Walter Benjamin en su alegoría del ángel de la historia, el Angelus Novus, ¿no es cierto? Donde él dice que ese huracán lo empuja al ángel irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda. Mientras los escombros se elevan hasta el cielo, ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Y Giorgio Agamben, más recientemente, identifica al ángel con el hombre moderno, quien al perder contacto con el pasado es incapaz de encontrar su lugar en la historia. En síntesis, digo, es en este no poder mirar hacia el pasado, en ese empuje imposible de detener del viento del progreso, es donde podemos ubicar la desmentida de la vulnerabilidad, que se presenta como una huida hacia adelante, desconociendo aquello de ese empuje que no deja ver. Tenemos ahí otros términos que de nuestra época solemos usar, empuje al goce, empuje a las adicciones. Creo que esto es un tema para debatir en cuál es ese punto de diferencia. Pero avancemos ahora, la clínica psicoanalítica. Nos acercamos entonces al encuentro psicoanalítica. Ahí tenemos una oportunidad que tenemos para trabajar y el psicoanálisis la está aprovechando y mucho, y está aportando mucho desde ahí. Ahí tenemos un psicoanálisis vivo. La oportunidad de una separación posible ahora, aunque sea provisoria,
un cierto intervalo entre el sujeto y el otro social con el cual estaba en exceso identificado, alienado. La posibilidad entonces ahora de estar en la casa, con la familia, con la pareja, consigo mismo, nos habla de cierta reversión de la mirada y por lo que vemos en la clínica también del libido. Pero esto va siempre caso por caso y no sería adecuado extenderlo a todos sin escuchar. En este punto más quiero agregar que este encruzamiento de un tiempo de espera, de demora y de un espacio pueden ocurrir estos procesos de registro. Creo que ha tenido sus efectos en los sujetos en este momento de pandemia. Yo creo que darse ese tiempo es lo que permite una diferencia, digamos, junto con Derrida. El encuadre, vamos ahora, aparte de la oportunidad que tenemos. El encuadre es el modo, entiendo yo, que cada analista encuentra para asegurar dentro de lo posible la clínica psicoanalítica. La de permitir un espacio y un tiempo de detenimiento de lo cotidiano para poder llevar el ver a un mirar y el oír a un escuchar. En la medida de la simultaneidad de estas operaciones, el ver se transforma en una mirada mental o psíquica, es decir, una mirada que acompaña a la escucha y una escucha que acompaña a la mirada. Cierto proceso regresivo que estamos viendo en la clínica, en una combinatoria tópica, formal y temporal, pero en un presente, una temporalidad que permite el proceso, como en el transcurso del análisis. Esto se sostiene en el deseo de Freud, que pudo, como Derrida, no hacer de la diferencia oposición, deviniendo Freud mismo de una clínica del escuchar y a su vez de una clínica del observar y del mirar, no hizo de esa diferencia una oposición, sino un diferimiento productivo, el de la escucha y de la mirada. Esto es un aporte a pensar qué entiendo por encuentro psicoanalítico. El encuadre pienso que son las condiciones de posibilidad para que se dé este tiempo de demora. Un encuentro que yo lo llamaría una cita para articular entre lugar y tiempo, esa demanda y ese deseo. Yo creo que la mayor condición de posibilidad que se establece todo el encuadre no sería en el encuadre físico, es si se pone el diván, me estoy refiriendo a la distancia, y que escuchamos a colegas que ponían el diván, o si estaba la mirada o no la mirada. Para mí me parece que la apuesta es aquella esa escucha, porque es la escucha analítica, me parece a mí, lo que organiza totalmente el encuadre. El encuadre está al servicio de la escucha analítica, que yo creo que es lo fundamental. Esa mirada interior, para que cierta regresión en sentido tópico la podamos dar y al mismo tiempo veamos la cantidad de sueños que hoy están apareciendo. Yo creo que hoy estamos logrando en la clínica, aún a distancia, un trabajo muy intenso al cual me gustaría referirme más adelante. Me gustaría, voy a referirme ahora en concreto y después en todo caso tomaré algo más adelante. Yo creo, hablando del encuentro, yo creo que para mí la oportunidad de un encuentro, tal vez siempre algo fallido o algo imposible, no llamaría encuentro a las sesiones o a los encuentros de un analista con su analizante. Veo más bien allí una cita, la oportunidad de un encuentro, pero ¿de qué? Diría la del sujeto con aquello que lo causa, sin que apostemos a cómo nombrar eso que lo causa, si trauma, inconsciente, goce. En ese sentido siempre este encuentro será estocástico, tropiezo, eventualidad, descubrimiento, y siempre esa oportunidad es con sí mismo y con lo más ajeno de sí, lo estimio, lo más alejado de sí. Tal vez haya allí siempre una producción donde lo que ocurre es un desencuentro o un cierto encuentro, Jorge, o tal vez qué es lo que permite un movimiento. Perdón, Jorge, un poquito más despacio, por favor. ¿Cómo no? Hablando un poquito más tranquilo. Bueno, es un poquito el apuro por ahí por querer, pero vamos a, si quieren enfatizamos de vuelta esto, pero lo puedo tomar en intercambio. Que me parece que lo importante de eso es que esta posibilidad de encuentro se da fundamentalmente por la posición del análisis, por la posición del analista, es decir, por lo que deviene de Freud, que cada uno de nosotros lo tiene incorporado. Me parece que las condiciones formales del encuadre, me parece que están al servicio y cada analista verá cómo le arma con esa realidad del encuadre. Pero me parece que lo fundamental es permitir ese encuentro, y ese encuentro tiene que ver con la escucha. Y con la escucha me parece que implica también algo que creo que se dijo,
y que me gustaría enfatizar, que es la posición del analista. La posición del analista en este momento, y en APA lo estamos viendo muy bien, es dar una respuesta. Y esta respuesta que digo, con muchas cosas APA en este momento, es, como creo que comentamos hace poquito, heme aquí. La primera respuesta del analista, que permite un encuentro, es estar, entre comillas, de cuerpo presente. Porque de cuerpo presente no lo digo si estamos con el teléfono o estamos en un Skype. Cuerpo presente es estar con cuerpo en el sentido de un ser viviente, de un ser vivo, atravesado por su historia, que puede escuchar a un otro, porque por decirlo así, ha recibido en su formación, en su experiencia clínica, la posibilidad de saber qué es esa escucha. No es una escucha común, es una escucha otra. Entonces, me parece que tenemos que diferenciarla, aprender a escuchar. Entonces, me parece que dejo el resto para la conversación posterior y para el intercambio. Gracias a Dios. Muchas gracias, Jorge. También para hacer fácil esto, cumpliendo con los tiempos, les voy a presentar ahora a Janet Drizun. Janet es médica psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la APA, y la escuchamos. Bueno, buenos días. Estoy muy contenta de estar acá discutiendo en esta mesa. Ya Abel hizo un preámbulo acerca de dónde venimos discutiendo y cómo llegamos acá, pero como a mí me falló internet, tuve que volver a la APA y me encuentro con mi casa. Y hablando de encuentros, me parece que este es un sentimiento muy particular que quiero compartir con ustedes, como un clima que da cuenta de que uno puede estar lejos y puede estar cerca. Bueno, yo voy a presentar algunas ideas sueltas y en una segunda vuelta vamos a ver quién quiere hacer preguntas o cómo se pueden completar estas primeras puntuaciones que voy a hacer. Por de pronto, defino el encuentro analítico como aquel que posibilitaría un diálogo significativo, terapéutico y comprometido. Ahora, como tal, no es algo que se dé naturalmente el encuentro analítico, ni que pueda construirse desde ningún parámetro preestablecido. Conlleva un esfuerzo, tanto de trabajo psíquico como intersubjetivo, que sostiene momentos de encuentro y desencuentro, que son propios a la relación terapéutica y a la dinámica transferencia contra transferencia. En este sentido es que propongo que las modalidades, distancias y presencias, que es la otra parte, la parte plural del título, que se despliegan en el encuentro analítico, sean diversas y plurales y se diseñen en función de dramáticas y lo situacional. Creo que en esto hay un punto de encuentro con Jorge. Otro elemento más que quiero traer. Nosotros habitamos un pluralismo teórico psicoanalítico que nos respalda, sin el cual no podríamos trabajar. Pero hay una distancia entre el modelo teórico que trabaja dentro nuestro como respaldo y el modelo dramático situacional que se despliega en la práctica. Esta distancia implica que no es posible referirme al encuentro analítico de analista y analizando como una entidad aislada. En realidad veo 4 espacios en mutua influencia. El encuentro analítico, que acabamos de definir, el encuentro entre el analista y las teorías, entre el analista y la formación analítica y entre el analista y la comunidad de pertenencia. Y así me ubico muy cerca de comprender estos 4 espacios en interinfluencia y en tensión, en conflicto, armando una trama y también armando un lazo. Pero el analista debe decidir posiciones frente a este conflicto, los 4 espacios, y mucho más después de la muerte de Freud. Para mí representa un permanente conflicto entre lo instituido y lo instituyente, entre la tradición y la innovación. Otro punto que quiero marcar es la referencia a varios autores. Por ejemplo, en el 2003, Glenn Gabbard y Drew Western
plantearon algo que era posponer la pregunta de qué era terapéutico en ese encuentro analítico, anteponer la pregunta de qué es terapéutico en ese encuentro analítico a qué es lo psicoanalítico. Creo que algo de esto planteó hoy Abel en la introducción. Pero en 1969, José Blecher, de nuestra casa, planteaba que había un desencuentro entre teoría y práctica y que muchas veces había o escasa o nula coincidencia, porque la praxis refiere a lo situacional, lo relacional, a lo que sucede entre personas, a la vida misma de ese paciente y a cómo esto se presenta en la transferencia. Los Bernardi, en Uruguay, Ricardo o Beatriz, también plantearon esto desde conceptualizaciones de lo que son las teorías implícitas y explícitas, y plantean que hay una superación de la teoría implícita por la explícita en la práctica analítica. A mí me interesa mucho marcar esta superación de lo implícito sobre lo explícito, en tanto la dimensión de lo implícito no siempre es aprensible ni verbalizable a nivel consciente para el analista, por lo cual creo que este elemento tiene que ver con esos 4 espacios en tensión respecto de cómo funciona la transmisión analítica, de lo que sucede en el encuentro analítico, cómo podemos dar cuenta de lo que pasa en ese encuentro analítico, si es psicoanálisis, preguntaba recién Abel, si no se nos hace del todo consciente. También quisiera marcar que ese desencuentro y tensión entre la dimensión implícita y explícita podría estar marcando, y esto es una idea mía, el pulso siempre actual y vital del psicoanálisis, el cual permanece y subsiste en cada época que le toca vivir. Hoy Jorge dijo, dar una respuesta, estoy aquí. El psicoanálisis no es ahistórico, sino que es epocal, y de ahí es su vigencia. Y justamente porque es epocal, quiero hacer una mención a la pandemia, muy escuetamente, porque esto antecede un trabajo que yo escribí para el Espacio Gleismar, en donde trabajamos a partir de marzo o casi abril sobre un trabajo más extenso acerca de la virtualización de las prácticas, en donde hacíamos alusión bastante pormenorizada a la pandemia, a las cuarentenas y sus consecuencias. Creo que la pandemia y sus consecuencias están haciendo una marca de tipo epocal sobre el encuentro analítico. Están marcando muchas situaciones que me parecen importantes. Una de ellas es las sensaciones paradojales y desconcertantes respecto de próximo y lejano que hacen a nuestro título, de vivencias de familiaridad y extrañamiento, de sentimientos de saturación y vacío, de pérdida de todos los contactos intercorporales, interafectivos, pero también de la pérdida de la regulación emocional que supone estar en contacto y en encuentro con otro. Y por sobre todo quisiera marcar que la pandemia trajo reposo, frenó la aceleración en la cual veníamos, tema que me parece que hay que poder hablar. Jorge lo desarrolla muy bien en el escrito que tiene, y creo que algo de esto se dio lugar a escuchar en él. Este reposo y calma, pero que viene con desasosiego y que no se enfrenta, a mi entender, con un desinstituyente para los analistas, en tanto la pandemia nos ha dejado al desnudo. Yo diría así un poco coloquialmente como en bolas, aunque no sea muy educado, pero un poco como para llegar al hueso, que es lo que me parece que está pasando en este momento. Yo pensaba que este estar desnudo es como si el monje hubiera perdido el hábito, y estamos sin hábito y estamos sin parroquia, pero es esa desnudez la que marca el pulso del encuentro analítico en este momento. Creo que hay una oscilación entre inhibición y angustia, algo del terror, del desamparo, del otro,
que no está o el otro que invade. Y acá es donde quisiera marcar la diferencia entre presencias y distancias. ¿Qué significa estar presente y estar cerca? Si tiene importancia o no. En realidad creo que muchas veces escuchamos que aún teniéndote cerca, te siento a kilómetros de distancia. El otro día un paciente me decía, che, estamos frente a una pantalla, cada uno en su casa, pero esta vez yo te siento más cerca que en el consultorio. Y a mí me parece que esto es una situación importante a marcar. La sensación de estar presente para el otro y con el otro y la acción de poner el cuerpo superan al cuerpo biológico de la presencia verbal del analista. Yo me pregunto, ¿cómo nos acercamos a la experiencia subjetiva del otro y le hacemos saber que hemos llegado allí sin que únicamente medien palabras? ¿Cómo desprendernos de nuestro lenguaje teórico para conectarnos con procesos afectivos íntimos del paciente, pero también de uno mismo, en ese interjuego de la relación y de la transferencia y contratransferencia? ¿Cómo hacer para que esto sea? Y esto no depende de un diván, no depende del número de sesiones, no depende de estar en nuestro consultorio, que es un lugar que nos da identidad. También Blecher hablaba de que el encuadre en ciertos aspectos del setting era protector para el paciente y para el analista. Yo quisiera plantear algo para terminar. Sea una sesión presencial, virtual, con frecuencia grande, poca, con diván o sin diván, caminando por los pasillos del Borda, visitando un paciente en su casa, el analista está condenado a escuchar y podría aumentar su sensibilidad a la escucha cuando el contexto relacional y social está más vulnerable. Yo creo que acá hay una sensibilidad del ser analítico que no puede explicarse por la mera referencia a la escucha, porque yo entiendo lo que queremos decir con escucha, pero ya la palabra la usamos tanto que pierde valor. Ahí tenemos que acentuar algo. Creo que esa sensibilidad del ser analítico responde a encontrar una respuesta auténtica mediante la cual el analista hace presencia, pone la seña personal de esa relación en contraposición a una respuesta formal, estándar de rutina. A mi entender, esto es presencia y cercanía en el encuentro analítico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Janet. También te agradezco haberte ceñido al tiempo previsto, nos facilita la tarea. Creo que tuvimos dos exposiciones muy ricas que nos da como para conversar. La primera vez que escuché la eficacia del encuentro o la importancia de la idea de encuentro fue hace muchos años que Edmundo Zimmerman, un querido colega de la APA, digamos, conocimos hace muchos años atrás, habló, por decir 30 o 40 años atrás, de la eficacia del encuentro, cuando nadie hablaba de la idea de encuentro. Digamos, cómo a veces hay encuentros que pueden cambiar una vida. La idea de poder recuperar el análisis, pienso esa idea de un encuentro como algo transformador. Mirta Goldstein decía por acá que les preguntaba si ustedes piensan que en todo análisis hay encuentros, y Marcelo Toyos les decía, digamos, que en realidad tendríamos que pensar en la idea de desencuentro como lo que es más efectivo, como lo que, digamos, lo fallido del encuentro como algo significativo, y les preguntaba a ustedes opiniones al respecto de esto. Y otro punto que me gustaría destacar, yo les comentaba antes de empezar, que buscando en el diccionario la palabra encuentro, los diccionarios siempre suenan a algo viejo. Encuentro dice encuentro en un mismo lugar, la reunión en un mismo lugar. Y pensaba que hoy tenemos esta transmisión con gente de Quilmes, Bahía Blanca, Mar del Plata, Honduras, Múnich, El Tigre y algunos otros lugares que se me deben escapar, con lo cual tendríamos que repensar si encuentro es en un mismo lugar. Y como decíamos al principio con Janet y con Jorge, ¿qué es hoy un lugar, no? O sea, ese mismo lugar, ¿cómo nos encuentra ahora? Le voy a transmitir una pregunta más, digamos,
que me parece que es interesante, de Alberto Cabral. Alberto pregunta si ustedes creen, o que él piensa, que el cambio a lo virtual no estaría, de hecho no está inducido por las instituciones ni por los reglamentos, y que quizá tampoco por lo tecnológico, sino que él piensa que tiene más que ver con un cambio de paradigma de los analistas, que estamos estandarizando nuestra práctica. Y entonces les pregunta a ustedes qué piensan al respecto de esto. Y una cosita más de Tollos que me parece que es interesante al propósito de lo que ustedes dijeron. Ustedes acentuaron mucho el tema de la vulnerabilidad. Y me parece que tiene que ver con esto que pregunta Marcelo. Si ustedes piensan que que existe un riesgo de desvitalización de nuestra práctica, porque lo no declarativo, lo experiencial, lo ocultable, cosas que ustedes dijeron en sus exposiciones, ¿no es quizá eso lo más difícil para perderse en lo virtual? Como que lo virtual hace más difícil abordar lo no declarativo, lo ocultable, lo experiencial. Bueno, yo creo que tenemos ya algunas inquietudes. Damos una vueltita por ustedes y seguimos incorporando preguntas. Los escucho. Los escuchamos. ¿Querés vos, Janet? Ahí está. Ahora sí. A ver, rápidamente, yo coincido con lo que dice Abel del encuentro como transformador, porque si a mí me gustó o me llegó o me hizo vibrar la palabra encuentro, es por mi recorrido sobre Piero Lanier, allá lejos en los 80, que es como para definir un poco qué entendía ella por encuentro y cómo jugaba con el concepto de la figura del otro como identificante o identificado. Y hablaba del concepto de alienación. En ese sentido, a lo que pregunta Mirta, no sé si siempre hay encuentro en todo encuentro analítico. Yo definí el encuentro analítico como significativo, terapéutico y comprometido. Son tres palabras que tienen mucho texto para dar cuenta, pero no siempre se da. Y creo que no siempre se da, y acá le respondo a Marcelo Tollos, porque uno podría pensar el desencuentro como lo fallido dentro de la dinámica transferencia contra transferencia, pero yo no creo que el encuentro analítico ni el proceso analítico solo sea movido por las dinámicas transferencia contra transferencia, ni por el mecanismo terapéutico de la interpretación. Creo que hay un más allá movido por otro tipo de procesos que nunca se van a hacer verbalizables ni simbolizables, como es el conocimiento relacional implícito, y que determinan algo que Daniel Stern en el 85 denominó entonamiento afectivo. Algo que hace que uno, durante encuentros y desencuentros con el otro, en algún momento encuentre algo que sea original y propio a esa relación. Y esto también creo que es parte del encuentro analítico, esa marca de fábrica propia a la relación analítica que saca al analista de lo estándar. Respecto a Alberto, yo creo que el cambio de paradigma aceleró algo. El cambio de paradigma tecnológico aceleró algo, como en todo lo que hace al progreso. El ferrocarril aceleró movimientos en la economía industrial que fueron exponenciales. Lo que sí creo, y esto yo lo pongo en el escrito, no lo dije, es que este cambio, como muchos otros cambios en la dinámica de lo que se supone un análisis, no lo decidieron las sociedades psicoanalíticas ni la teoría. Se impuso desde afuera. Creo que esto podría seguir un diálogo con Alberto. Me parece que estamos interesados respecto de esto. Jorge. Sí. Bueno, gracias por las preguntas interesantes. Tal vez no tengamos que exagerar tanto, hay encuentro o no hay encuentro, ¿no? Me parece que tal vez, primero que a veces no nos damos cuenta si hay encuentro o no hay encuentro. Si queremos
hablar de encuentro en el sentido que algo pase, ¿no? Hay algo ahí que ocurra, que el sujeto se encuentre con algo que descubra, ¿no? Que hay algo que... Y a lo mejor algo que nosotros, hay sesiones que podríamos creer que algo no pasó y sin embargo algo que ocurrió y nos enteramos después. Entonces yo creo que no hay que creer tanto en el síntoma conciencia, ¿no? Como decía Freud, es un síntoma la conciencia, o sea que lo que nos damos cuenta es una parte, lo que ocurre es mucho más de eso. Y entonces, sin entusiasmarnos con eso, yo pensaba en el encuentro, ¿no? Que se extiende más allá del psicoanálisis, obviamente, y que a lo mejor toma parte de esa riqueza, porque los términos tienen una riqueza que les propia y que, siguiendo a Derrida, va creciendo esa riqueza del término. Y encuentro, me hacía pensar también en Tijé y Automatón, digamos, que para el encuentro, el encuentro casual, el Tijé, digamos, me parece que hay algo, como dice, que para que encontrarte con alguien tenés que ir al mercado. El mercado en el sentido griego, ¿no? Tenés que ir. Y a lo mejor, al ir, o sea, al estar en una sesión, pasa algo. Si no está la sesión, no pasa. Pero, en principio, si el encuentro podemos producirlo, animar a que se produzca, es un evento. Se puede dar, pero para eso sí tenemos que estar. Y no siempre que estemos vamos a lograrlo. Pero no necesariamente me parece que hay que idealizar el desencuentro. Me parece que hay algo, sí, que puede ser que un desencuentro de un momento nos lleve a algo muy productivo. Es totalmente de acuerdo. Yo cuando escuchaba a Janet y leía su trabajo, y me parecía que a veces como tenemos tantas coincidencias, y a veces usando teorías distintas, y me imaginaba a Janet, la veía a Janet, con ese término que a veces se usa para el ser humano, que lo trae Nietzsche como, que el ser humano es un caminante. Y yo la veía a Janet como un caminante, digamos, como que iba encontrando cosas en un camino. Y tal vez el camino de Janet encontraba cosas algo distintas, pero había todo un encuentro en un montón de términos que usó Janet, por ahí con algunas otras referencias. Entonces digo, se puede dar el encuentro a lo mejor con personas que no están en nuestra misma capilla, por decirlo así como alguien dijo, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay algo a aprovechar de esto, pero no exageremos tanto la palabra encuentro, porque creo que no sabemos bien en qué se produce la eficacia de un análisis. Hay una multitud de cosas, como nosotros decimos, escuche, me pareció bien, a lo mejor exageramos, ¿no es cierto? Gracias. Nos exageramos a lo mejor con ese concepto, pero yo creo que porque ponemos en concepto de eso algo de nuestra formación, y yo creo que ahí cuando se hablaban de cierta, a lo mejor, desvitalización, yo creo que si hay una desvitalización, tal vez tenga que ver siempre con el punto de la formación. ¿En qué medida, como decíamos nosotros, el deseo de Freud o aquello que descubrió Freud y que transmitió puede llegar a nosotros? No digo Freud solo, Freud, Winnicott, Lacan y otros. Otros que, como Abel toma. Yo en este momento, y agrego solo esta palabrita, la cuarentena me hizo mucho acercarme a recuerdos, o sea, eso quiero tomarlo después en la clínica, ¿no? De los pacientes, pero también a personas cercanas que habían tenido que ver, digamos, en mi formación. Me comuniqué con Spilka y no era porque fuera mi formación, me comuniqué con gente y charlamos sobre estos temas. Quiero decir, hay algo que necesitamos de reencuentros. Janet habla de Blecher, para nosotros es un profesor querido de la época, entonces digo, hay mucho, Pillón por ahí, ¿cuántos hay en nosotros que por ahí hay que revivir? Lo tenemos en nuestra sangre, digamos, cuando trabajamos. Muchas gracias, Jorge. Hay muchos comentarios. Les pido disculpas si no puedo citar a todos, sería prácticamente imposible. Vamos rescatando. Primero, agradecer a Adriana Pérez Alarcón y a Estela Alam, que están recibiendo la infinidad de preguntas que llegan por el Click Meeting y por el Facebook. Muchas gracias, Adriana y Estela. Me parece que es interesante rescatar algunas cuestiones, por lo menos desde mi lectura. Cristina Salas dice por ahí en una intervención que sería interesante articular la idea de encuentro con la de campo psicoanalítico, que es algo como muy arraigado en cada uno de nosotros. Me parece que es una extrapolación interesante, pero quería rescatar algo porque pone cierta tensión.
hay muchas intervenciones que tienen que ver con la idea del deseo del analista, la posición del analista, la escucha del analista como condición del encuentro, y creo que Janet fue bastante explícita en desmarcarse de esto, ¿no? O sea, digamos, creo que sería interesante si Janet podés hablar un poquito más de otras cuestiones que a tu entender tienen más que ver con la posibilidad de un encuentro o de una cita. Mónica Ambra también rescató el tema de la transferencia contra transferencia. Yo creo que vos relativizás, supongo que los tenés en cuenta, pero vos relativizás, Janet, el tema de todas estas, digamos, cuestiones en relación a la posibilidad de un encuentro. Así que bueno, me gustaría, si podés decir algo al respecto. Y recordaba, hablando de cosas de maestros que recordaba Jorge, Yamira Buyaem, entre nosotros, rescató la idea de la preentrevista. Y me gustaría alguna reflexión respecto del tema del encuentro, porque uno podría pensar que ese encuentro es como los chicos en la cabeza de la mamá, ¿no? O sea, Freud le decía a Juanito que antes que él naciera ya los padres sabían, Digamos, me parece que es interesante rescatar la idea de Yamil de la preentrevista en relación a la posibilidad del encuentro. Otro punto que me parece que es interesante por lo diferente, hay una intervención de Hugo Bianchi que él rescata algo así como si será posible seguir practicando el psicoanálisis en estas condiciones, digamos, en donde no existe ese contacto presencial, el darse la mano, ese encuentro con la otra persona, porque en muchas intervenciones a lo largo del mundo, todos estos webinars que hubieron, muchas intervenciones son en la idea de lo que se pierde, ¿sí? Entonces, quizás es una inquietud de muchos colegas, digamos, y me gustaría escuchar alguna reflexión respecto de ustedes. Y hay acá un comentario de Felisa Wider, que es interesante, de que Masoud Khan, en el caso ese de la mano mala, él prefiere usar la palabra encuentro a la palabra sesión en un paciente que tenía mucha dificultad para el encuentro. Y me parece que vale la pena recordarlo en este momento. ¿Damos una vueltita más? ¿Algún comentario de ustedes de estas cosas? ¿Yo? Dale. Bueno, a ver, son muchas cosas y muy ricas, ¿no? Me quedé con lo de Hugo Bianchi, con quien compartimos muchos años de estudio con Piera. ¿Será posible practicar el psicoanálisis en este momento, no? No lo sé, tomaría lo de Jorge, cuando dice no le demos tanta vuelta o conceptualización a la palabra encuentro. Hay algo del encontrarse en la terapia analítica. Esto no se hace con una máquina, se hace con un otro. A mí me da la impresión que no sé cómo vamos a seguir de aquí en más. Pero el acontecimiento disruptivo, abrupto de la pandemia y la cuarentena, para mí es un acto que produce restricciones y expansiones para el psicoanálisis. Viene desde afuera a romper, creo que esto lo traía Alberto Cabral, cierta pérdida de la estandarización de los analistas. Nos ayudó. A mí me ayudó y creo que a muchos otros también nos ayudó. Si esto va a seguir, si este análisis es mejor que el anterior, yo creo que es una pregunta que no lleva a nada en este momento. Y en ese sentido, más que ver lo que perdimos, yo diría lo que estamos ganando, lo que estamos aprendiendo, que es bastante. Ahora, yo no sé si a todos nos pasa lo mismo, ni si a todos los pacientes les pasa lo mismo, porque acá hay un tema que me parece que no nombramos, que es el de la psicopatología. Hay pacientes que por su psicopatología, por ciertos elementos, no pueden tolerar lo virtual, ¿no? Abel, bueno, yo no preferiría hablar poco. ¿Listo, Jorge? Sí, hay unas cositas. Gracias siempre por las preguntas, ¿no? Que bueno poder dialogar. Pero
pensaba en lo que se había dicho de la preentrevista, ¿no? De las sesiones previas. Y quería recordar ahí, digamos, a alguien que trabajó mucho, que es Fidia Cesio, que él no solamente hablaba del tiempo de las preentrevistas, sino inclusive de la primera llamada, ¿no? Lo que ya pasa, ¿no? La voz en la primera llamada, a lo mejor lo escuchan, ¿no? Del modo que atendió. Es, digamos, evidentemente que aunque no se note, digamos, hay mucha sensibilidad cuando uno se dirige a un analista. Y en ese sentido, me parece que también requiere la misma sensibilidad del analista, ¿no? De registrar algo, y acá me quiero referir a dos cosas con esto, ¿no? Uno es que quería pensar que el psicoanálisis sigue vigente en la medida que siempre pueda dirigirse a los sujetos y que los pueda ver, que los sujetos sientan que pueden ser escuchados, capaz de ver el sufrimiento que padece, el síntoma de cada época, la alienación de su época. Y eso el psicoanálisis puede hacerlo, siempre de alguna manera trabaje con eso, trabaje con qué está pasando, que vaya registrando en su consultorio o en donde haya algo de esto para poder responder. Pero hoy en APA estamos viendo esa posibilidad de responder al sujeto de la época. Eso me parece, además del cada uno. Y entonces, con respecto al tema de la distancia que decía Bianchi, a mí me parece que eso es caso por caso, yo diría. En mi experiencia no lo he encontrado eso. En realidad, yo lo veo análisis con mucha intensidad en este momento. Tal vez una diferencia a veces nota si nosotros empezamos a atender a alguien directamente por Skype o por alguna distancia y no tuvimos la oportunidad de conocer a esa persona, de encontrarse como ha pasado a alguno que uno empieza a atender y que vive en el exterior. Pero a mí con los pacientes que atiendo que están viviendo en el exterior pero que se atendieron primero acá, o lo que está pasando hoy al revés, veo una intensidad muy importante de los análisis. Si hay otras vueltas, ¿no? Le quiero decir qué cosas yo estoy viendo en los análisis en este momento, en este presente. ¿Está, Jorge? Sí. Gracias. Vamos a avanzar con algunos comentarios más. Ana Rosenfeld plantea un tema que me parece que también está muy en discusión en estas semanas, que es el tema del cuerpo en este tipo de tratamientos a distancia. Ella habla de que se sustrae el cuerpo. Me parece que tiene que ver con lo que decía Hugo Bianchi antes. Me gustaría, digamos, tengo mi opinión al respecto, pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes en cuanto a esto de la sustracción del cuerpo, ¿no? Claudia Hamburgo les pregunta si no piensan que el encuentro es en la mente del analista. Digamos, creo que tiene que ver con la idea de campo que traía Cristina Salas antes. Valeria Corbella pregunta si el contexto actual ustedes ven que cambió algo de la escucha del analista. Creo que tiene que ver con esto de los mundos superpuestos que definieron Janine Pouget y Leonardo Wender. Y hay un comentario interesante también de Andrés Raskowski, en donde él les pide que vuestra opinión acerca de si creen que es posible el trabajo acerca de la regresión, la neurosis infantil y la neurosis de transferencia en una sesión por semana virtual. Digamos, como estos ejes que podrían caracterizar un psicoanálisis y si lo ven posible de hacerlo en este contexto actual. Los escucho. Dale. Empieza. Bueno, creo que creo que puedo juntar algunas respuestas que no respondí antes. Dale. Hay un cuerpo sustraído, ¿no? Un poco respondiéndole a Ana. Pero antes había una presencia demasiado presente y formalizada. Esto yo lo relaciono con la sensibilidad del ser del analista, que me parece que complementa de alguna manera, amplía la palabra escucha, porque esa escucha no remite al oído o a lo verbal, remite a los poros. ¿Por dónde entra? En el cuerpo, en la mente, no está solo en la mente del analista. Y creo que, de alguna manera, esto es un acontecimiento transitorio, esperemos, bastante pesadillesco, por otro lado,
No confundamos la pesadilla de la pandemia con lo que estamos haciendo nosotros con personas, ¿no? O sea, también ahí puede haber como ciertas burbujas de protección que se arman por estos encuentros, en donde es posible que circule algo. Tampoco ese algo que tiene que circular tiene que ser tan perfecto y tan ideal. Es lo posible de cada encuentro, ¿no? Entonces, puede ser que haya un cuerpo sustraído, pero también había una mirada sustraída en los pacientes que hacían diván. Hay algo de la abstinencia puesto en juego también en todo esto. ¿Qué podemos decir de la abstinencia? ¿Qué podemos decir de la abstinencia cuando está todas las comunidades en cuarentena abstinentes? ¿Cómo nosotros vamos, y acá tomo un tema, un concepto de Piero Lanier, redoblar la abstinencia cuando todas las poblaciones están en cuarentena, en abstinencia y bajo el impacto del terror, del miedo y de la muerte? A ver, ¿qué tipo de motivaciones entran a jugar en este momento que pulsionan, empujan? Jorge hablaba del empuje, de la angustia. Digo porque había muchas preguntas respecto del deseo del analista. ¿Y las necesidades del analista? ¿Y las necesidades de cobijo, de protección? ¿Y las necesidades que se despiertan en los pacientes que no son pulsionales solamente? Porque, y acá por eso yo nombré al pluralismo teórico, hay analistas que solo piensan el psicoanálisis a partir de la pulsión, y creo que eso es una condición necesaria para ser psicoanalista. Pero hay otras formulaciones, a lo mejor no tan elevadas en cuanto a su conceptualización teórica, más intermedias, que pueden hablar de motivaciones, motivaciones de apego, motivaciones de nutrición del narcisismo. ¿Cuántas actividades que suministran amor narcisístico nos están faltando? ¿No nos están faltando objetos del narcisismo en este momento para nutrir y mantener la estructura del narcisismo vital? Entonces, creo que para mí el psicoanálisis bascula entre movimientos intrapsíquicos e intersubjetivos, y cuando entra el intersubjetivismo, entran otro tipo de fuerzas y motivaciones a jugar. En este sentido, la sintonía con un otro es una idea bipersonal del psicoanálisis. Por ejemplo, tomando a Lyons Ruth o tomando al grupo de Boston. A mí me gustaría volver sobre la sensibilidad del ser del analista que se despierta, que se vuelve más sensible en estos momentos. También se vuelve sensible no solo por nuestra formación, sino por la demanda de los pacientes. Los pacientes activan que esta sensibilidad esté más porosa. Para algunos, para otros no. Y respecto a la pregunta de Andrés, bueno, tendría algunas viñetas propias de este momento virtual en el que he podido usar la regresión y apelar a ciertas construcciones de las vivencias infantiles. Creo, bueno, si da el tiempo lo podré decir. Muchas gracias, Janet. Jorge. Bueno, qué buenas preguntas. Yo creo que la digitalización del psicoanálisis tiene que ver con, alguien mencionó que yo había escrito acá, proponía que aparte de la escucha, ¿no es cierto?, de la mirada y demás, la auscultación. Ponía auscultación en el sentido de algo de como, ¿no?, de auscultar, de poner la oreja ahí, por ejemplo, en la espalda, para escuchar algo que ocurre en el cuerpo. O sea, yo entiendo que hay algo en relación al cuerpo que hay que enfatizar. Pero no, bueno, a veces se dice, bueno, pero no es el cuerpo biológico. No es el cuerpo visto por la biología, pero es un cuerpo vivo. No es el cuerpo representación, no es el cuerpo imagen, no es el cuerpo desvitalizado. Al contrario, quiero que hablemos del cuerpo vivo que está.
en el sentido de la fuente de la pulsión, digamos, me parece que hay algo ahí de la vida que pulsa, pero también como pulsa la vida, pulsa algo de la vida que puede estar desalentada, que puede estar desvitalizada esa vida por conflictos y que es importante estar atento a eso. Por eso la escucha no es solamente los recuerdos, las palabras, sino también captar algo más hacia dónde está yendo ese sujeto, hacia dónde está yendo y dónde está yendo no lo digo solo en el sentido negativo, a veces también podemos escuchar algo de algo nuevo, hay un cierto porvenir en lo que está hablando el paciente. Es importante, muy importante captar donde el paciente ve una salida, donde se le abre una ventana, es muy importante. No solo decirle usted otra vez, no, al contrario, me parece que hay que estar atento ahí donde aparezca algo nuevo, o aunque no sepamos todavía de qué se trata, pero estar atento a eso. Entonces me parece que cuando cuando hay desvitalización, me parece que cuando hay algo de esta ocultación que no está, y yo creo que ahí me parece que tiene que ver con algo real, la dimensión de lo real en el análisis. Me parece que nos hacemos mucho lío cuando nos quedamos con una imagen más bien de un proceso simbólico, aunque sepamos todos, está en Lacan, está muy reconocido la presencia de lo real, pero hay que ver cómo lo usamos en la clínica ese real, y qué entendemos por ese real, porque a veces lo real entendemos solo como una falta en el discurso. Me parece que hay algo que está, no, yo estoy simplificando, disculpen porque sé que la cuestión no se plantea tan simplemente. Esto me parece que es muy importante y me parece que es muy importante entonces lo que traía Andrés, de la posibilidad de la regresión. Yo creo que yo les quiero, así como Janet, aludir a la clínica. Me llamó mucho la atención porque yo he observado esto. La angustia en general de todos con la pandemia de pérdida. La angustia de perder la vida, pero también de perder lo logrado, de perder el negocio hecho, pero también no en el sentido solo de los bienes materiales, pero también de lo logrado en la vida, de la resolución de otros traumas que hubo en otros momentos. Acuérdense que dice, nosotros curamos a un paciente, pero no podemos saber si ocurrió algo grave posteriormente, ese paciente puede volver a lo que pasó antes, no sabemos cuánto se ha superado. Entonces es posible, y la angustia de los pacientes, de volver a algo del trauma anterior. Y esto lo he visto muy en concreto, no porque me lo dijeran, pero está dicho en repeticiones, en voces que escucharon en la calle, pero que les resuena algo de su pasado. Entonces yo digo, hay algo de esto, le llamemos traumático, posibilidad de algo traumático, que reactiva traumas anteriores y la manera en que fueron solucionados. El exceso de las defensas, el carácter, las creencias, todo eso que ha sido soluciones. Yo he visto mucha regresión en tratar de solucionar, es una oportunidad para solucionar aquellas cosas que quedaron muy atascadas y porque como seguimos adelante, no nos habíamos dado cuenta de esto que había quedado. Me parece que es una oportunidad también de eso. Y me parece que en ese sentido, el deseo del analista, quisiera decir algo, el deseo del analista es una expresión, ¿no es cierto? Aludir al deseo de Freud, pero ¿podemos encerrar en la palabra deseo eso que decimos como deseo del analista o hay algo más? Hay una pulsión, digamos, del analista, hay un coraje, quiero usar esta palabra de coraje porque es una expresión que usa Freud. La palabra coraje es lo que hace que las cosas puedan ir hacia los lugares difíciles y Freud saben que lo usó para ir a Roma, para ir a Atenas, y eso también es una transmisión del psicoanálisis. Que el paciente pueda tener coraje, no en el sentido de omnipotencia, no en el sentido de eso, ¿no? De que se las cree, porque eso sería estimular un pasaje al acto, para nada pienso eso, sino el coraje de vencer aquello que le es difícil, de ir por ese camino. Y me parece que eso es para lograr, podemos decir, separación, ser sí mismo, ser persona. Hay muchas palabras para aludirse, pero ese es el proceso creativo del sujeto con su vida. Freud me parece que alienta en su análisis a que cada uno pueda hacer eso. Entonces yo decir deseo, bueno, a lo mejor es más. Y creo que cuando hablaba de ocultación, no de nombre, pero me parece que esa ocultación, la transferencia es una manera de ocultar, porque la transferencia resuena en, no sé si llamarlo contratransferencia, o en el registro del analista como aquello que está pasando también en el cuerpo
del paciente. Ahí en la ocultación interviene para hacerlo. O sea que he visto esas regresiones, Andrés, y me parece que es muy interesante esa presencia. Si es en una sesión, creo que puede darse. No soy de la idea de pocas sesiones necesariamente, pero no me parece que... Tengo pacientes como todos de una sesión y yo creo que veo estos procesos y tiene mucho que ver con esta dinámica que estamos hablando. Confiemos en que es posible, porque es esa confianza lo que nos va a permitir ver también, aún en una sesión, mucho de lo que nosotros creemos que es con 4. Y lo podemos ver, pero tiene que ver mucho con nuestra confianza, o sea, con nuestra manera de coraje ahí para trabajar en lo que es posible. Abel, palabra. No se escucha. No se te escucha. No se te escucha, Abel. A ver, espérate que no está, se fue Guillermo. Un segundito. Guille. Ya lo llamé a Guillermo. Ok. ¿No será de tu micrófono, Abel? Puede ser de ahí, Abel, ¿eh? A ver si yo me voy a la computadora de Guillermo y lo soluciono, pero no quiero armar lío. Dijo cosas muy valiosas, Janet. Cosas muy valiosas. Pasa que hay realmente una gran cantidad de movimiento que es muy interesante, ¿no? Guille. Ah, se dejó el teléfono acá. Bueno, voy a buscarlo. Bueno. ¿Que yo siga hablando? Bueno, no, me parecía que había muchas preguntas interesantes que de alguna manera ponían en tensión lo que para mí es vital, no solo de por qué elegí el psicoanálisis, sino de por qué sigo siendo psicoanalista, porque también podría haber cambiado. Y no cambié. Sigo siendo psicoanalista, me gusta lo que hago, agradezco poder hacerlo en este momento en donde están todas las poblaciones distanciadas, en abstinencia, en un momento tan dramático para el planeta. E inclusive porque pienso que el momento dramático para el planeta no es para los humanos, es también consecuencia de lo que hicimos con el resto de los reinos. Guillermo, está Abel silenciado, por eso yo estaba hablando un poco. Una cosita hasta que Guillermo arregle esto en función de una pregunta. Yo creo que no se puede trabajar sin el modelo freudiano, que incluye la interpretación, el insight y la dinámica transferencia contra transferencia, pero hay algo más. O sea, en este momento, en esta época, no de la pandemia, ya mucho previamente a la pandemia, hay otros elementos, factores y motivaciones que mueven la función analítica. Bueno, le doy la palabra a Abel, ahora que vino Guillermo, y después seguimos. Abel, ahí te envié el micrófono y cámara, a ver si lo puedes tomar. Que no me escuchan. ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. Seguimos. ¿Me escuchan bien, Janet y Jorge? Bárbaro. Bueno, perdón. No, le decía antes que Jorge se había referido al tema de lo real. Aquí hay un comentario de Liliana Pérez, donde dice que uno podría pensar que lo implícito que traía Janet es semejante al tema de lo real. Quizá pueden hacer algún comentario. Me parece
también me gustaría compartir con ustedes dos mensajes que tienen que ver con el tema del encuentro, que son de Raúl Massino, de Tucumán, creo que es Raúl, que plantea que en la situación analítica hay encuentro, pero siempre hay algo que no se encuentra nunca. Por eso es más un área transicional. Y Diego López de Gomara, además de felicitarlos, dice que una palabra importante sería serendipitia para el psicoanálisis. Algo así como que uno buscando una cosa encuentra otra, ¿no? Y me parecía como ocurrentes. Diego siempre es ocurrente. Hay dos preguntas puntuales que me gustaría transmitirles. Para Janet, si podías ampliar lo de la sensibilidad del acto o lo de hacer presencia. Y para esto es de Gilla Zafore. Y para Jorge, si Cristina Salas dice si podés ampliar lo del diferimiento productivo. Os escucho. ¿Diferimiento? Productivo. Dice Cristina que hablaste de esto. Janet, dale. Bueno, a ver, alguien, ya no me acuerdo quién, disculpen porque la conozco, pero se me fue el nombre, me pregunta si lo implícito remite a lo real. Para nada. El funcionamiento implícito es una manera de registro de lo inconsciente, es una manera en que el otro afecta al sujeto y deja huellas que no siempre son simbolizables ni verbalizables y que no se modifican por hacer consciente lo inconsciente, sino que se modifican por la presencia del otro y la manera. Me parece que lo real remite a eso que, bueno, que es, que no tiene otra vuelta más que la cosa en sí misma, ¿no? Como decía Heidegger. Coincido con Diego López de Gomara que justamente la potencialidad de encuentro es encontrar algo que uno no pensaba que iba a encontrar. Si uno va a encontrar, si uno sabe lo que va a encontrar, no encuentra. Y esto me parece que es la vigencia y potencia del psicoanálisis hoy. Pero también marca cierto divorcio, distancia o algo que tenemos que hacer entre lo que hacemos hoy, por lo cual el análisis está vigente. O sea, ¿cómo no va a estar vigente el análisis si estamos trabajando en el medio de esta pesadilla? ¿Más vigencia que esa? ¿Más validación que esa? Ahora, hay algo que sucede en la formación analítica y en la forma en que se instituyen las instituciones psicoanalíticas, que ahí a lo mejor hay una distancia y un divorcio que dejan una brecha, una grieta, si quieren, entre lo que hacemos y lo que decimos que hacemos, entre lo que hacemos cuando lo hacemos y la manera que tenemos como institución de presentarnos para invocar, para entusiasmar, para erotizar al otro, para seducirlo de alguna manera y que venga a nosotros. Ahí hay una brecha, no digamos grieta, pero una brecha. Hay algo que tenemos que solucionar, sin que esto sea algo que tenga que ser reducible punto a punto, ¿no? Porque siempre tiene que haber algo que quede vacío, que sea misterioso, para que atraiga. Bueno, después contesto lo de la sensibilidad del ser, si no, que me preguntó, ya no me acuerdo quién, para darle lugar a Jorge. ¿Te parece bien, Abel? Dale. Decí, Jorge. Bueno, sí, con respecto a lo real que preguntaba Liliana Pérez, sí, me parece como Janet, que no tendría que ver con este concepto que traía Janet, digamos, porque me parece la presencia es otra, digamos, ¿no? La de lo real, como podría ser registrado, ¿no? A pesar de que está ahí de otro modo, pero tiene otra forma, podría hacerse no te usaría la palabra implícito para eso, pero lo podemos charlar en otro momento. Es muy linda pregunta como para pensar. El diferimiento, ¿no? Que me pedían. La idea de diferimiento me parece que es de Nietzsche y que acá en un doble sentido, ¿no? En el sentido, no nos apuremos, algo de espera,
más que nada para calificar, para hablar de esto es esto, ¿no? Esto sea en términos de identidad, sea en términos de concepto. Por eso me parece que lo que estamos haciendo nosotros tal vez es un trabajo, si se quiere, de diferimiento con respecto a ese encuentro. Porque si nosotros buscamos solo, por ejemplo, en diccionario, y ese me parece a mí el peligro, cuando, digamos, si buscamos y dice, hay varias acepciones, eso se ayuda, porque te muestra muchos caminos. Porque así es el lenguaje. El lenguaje no es la relación de un significante con un, ¿no es cierto?, con una cosa. No lo es. Entonces, con un sentido tampoco. Entonces, me parece que esa apertura del significante está en la línea de Derrida, que es el que trae la palabra différance, ¿no?, para referir a esto, a un diferimiento en el sentido de que se abre la posibilidad. La palabra es potencialmente productora de distintos sentidos que se van dando. Y eso hay que dejar un tiempo para que ocurra. Entonces me parece que ahí donde nosotros queremos encerrarlo al pájaro, digamos, me parece que perdemos, desaparece. Y eso en el análisis también hay que cuidarlo, y lo hacemos. O sea, si nosotros tomáramos una asociación libre y le usáramos siempre la del paciente para referir a un mismo punto, le quitaríamos vida a esa asociación libre, a eso que dijo. Porque ya cuando otra vez ya estás diciendo otra cosa. Ya sé que todo esto lo pensamos, así que no sé si esto contesto a la pregunta que me había hecho Cristina. Tal vez un poco de la actividad del campo no sabría ahí, porque me parece que ahí yo escucho también a Blecher, escucho, digamos, a Lewin, o sea, a todo ese campo, digamos, donde me parece que es interesante poner una dinámica de todo lo que ocurre en la sesión. Es un modelo, me parece que es muy interesante también. Yo tenía algo, pero no. A ver, te quiero preguntar, un parrafito que yo quería leer, pero encontremos el momento más adecuado para hacerlo, porque bueno, así... respondemos unas preguntas más y después te dejo seguir, leemos eso. ¿Sí? Okay. Sí. Hay una pregunta de Alicia García Pena que dice, ¿qué podríamos pensar de la aseveración de Freud de que todo encuentro es un reencuentro? En este encuentro virtual quizás se reactiva quizás se reactiva más aquello que retorna. Me parece que es interesante. Esto de todo encuentro es un reencuentro freudiano. Y hay una pregunta muy puntual de Claudia que pregunta si ustedes piensan que la actividad de la terapia presencial debería ser considerada como una actividad esencial en este momento de pandemia, por toda la dificultad que tienen muchos colegas con la práctica de la psicoterapia, ¿no?, y del psicoanálisis. Digamos, me parece que es algo muy, muy actual, pero quizá ustedes pueden hacer alguna reflexión. No entendí la pregunta, bien, perdón. Sí, lo del todo encuentro es un reencuentro. Eso está. Y Claudia pregunta, vieron que para el gobierno, digamos, en este momento la psicoterapia presencial no está considerada una actividad esencial. Entonces hay dificultades para la práctica, hay muchos colegas que les resulta difícil trabajar. Entonces, ¿qué piensan respecto de eso? ¿Es esencial que sea presencial? Bueno. Los escucho. Ok. A ver, todo encuentro es reencuentro. A mí me parece que si el psicoanálisis tiene una función terapéutica, no es solo por trabajar la neurosis infantil, sino porque el analista debe aportar para que la transferencia y la contratransferencia funcionen como motor y como potenciador y como pantalla que espeje, algo de lo fallido de las figuras, del desencuentro, tomando a Marcelo al principio de la charla, lo fallido, lo desencontrado de las figuras significativas, ¿no? Pero el analista también tiene que aportar algo nuevo, porque si el analista no aporta algo nuevo, no genera la potencialidad de que los encuentros afuera del setting analítico puedan generar algo nuevo. Si no, uno siempre se va a encontrar con la mamá y el papá en cada persona que conozca. Y eso, la verdad, es muy aburrido. O sea, si el psicoanálisis tiene potencia a cambio, es justamente no porque solo vuelve a las figuras significativas
y se cura a la persona porque nosotros le encontramos el conflicto infantil. Primero que ni sabemos si le resolvemos el conflicto infantil. Por eso tomé a Gabbard. No sabemos por qué se produce el cambio psíquico. Esto es muy serio, esto es muy importante de marcar. Tenemos que hacer algo con esto. Entonces, me parece que hay algo que lo trae Andrés, ¿no? De la regresión y la neurosis infantil, pero que no es solo eso. Hay algo nuevo, hay algo de un encuentro nuevo, hay algo de la pulsión de algo nuevo que marca algo nuevo en lo que yo llamaría lo inconsciente originario. Respecto de lo esencial, la mayor parte de mi consultorio es virtual, pero hay una parte que es presencial. No sé si por psicoterapia se acepta como psicólogo. Yo trabajo tengo permiso por ser médica. A mí me parece que no habría que tomar una categoría de esencial o no esencial, sino una situación respecto de qué pacientes pueden ser contenidos, porque aquel paciente que no tolera lo virtual es porque necesita contención, necesita la presencia del otro, el cuerpo del otro. Hasta puede necesitar que uno, bueno, le dé la mano en momentos en donde no se puede dar la mano. Bueno, es todo un lío esto. Pero ahí el cuerpo funciona de contención, porque en estos momentos hay en muchas personas terror. Hay personas que están dentro de la casa. Y con esto yo no quiero afectar la sensibilidad de nadie. Yo no puedo estar adentro de mi casa todo el tiempo. Por suerte tengo permiso para salir. Pero esto no es una cuestión de cuestionar al gobierno. Es una cuestión de cómo se hace presente el sujeto dentro del mundo que habitamos, porque Abel trajo en la definición que el encuentro remite a un lugar de encuentro. Y yo dije que el monje perdió el hábito y la parroquia. O sea, estamos al descampado. Esto es una situación que, a mi entender, promueve otro tipo de funciones del analista, activa otras funciones del analista, que no están solamente referidas a lo pulsional, sino también a motivaciones de autoconservación y de apego, que para mí están separadas de lo pulsional, ¿no? Sí, discúlpame, Janet, creo que el comentario de Claudia venía a colación de que a los médicos les autorizaron trabajar, pero a los psicólogos no. Entonces, perfecto, por eso no lo entendí. Claro, como no es considerada esencial, digamos, la psicoterapia se puede hacer virtual, y si no, la presencial no es, al no ser esencial, hace dificultoso el trabajo de los colegas, ¿no? Claro. En el caso de los médicos no, porque está autorizado, es esencial. En el caso de los psicólogos no es esencial. Me parece que es un problema de actividad profesional que vale la pena decir algo, ¿no? Bueno, porque creo que la categoría de la profesión no es lo que el gobierno considera y podría ser correcto, y yo estoy trayendo la categoría de la falta de regulación emocional del paciente. Entonces el gobierno puede decir, bueno, que lo atienda un médico, un psiquiatra, pero que no lo atienda un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Que no tengo una respuesta a esto. Jorge. Bueno, Janet, impecable, ¿no? Impecable lo que has dicho y la presencia, la necesidad, me parece que la verdad que totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Pensaba lo de la búsqueda, ¿no? No nombramos al mandarín chino, ¿no? Que manda su no buscar para encontrar las perlas. Con respecto al reencuentro, ¿no? Tal vez lo que dijo Freud, ¿no? Es cierto, ¿no? Me pareció excelente lo que dijiste, Janet, digamos, que la pulsión busca algo, ¿no? No el reencuentro, ¿no? Ahora, tal vez el reencuentro, como vos bien dijiste, me parece que hay un reencuentro, un encuentro fallido, tal vez, ¿no? Y que eso a lo mejor es lo que insiste, a lo mejor lo que hubo de encuentro en la infancia ya está, ¿no? Ya siguió en la vida, en la pulsión misma, ¿no? Y tal vez es lo que se vuelve a un encuentro fallido, ¿no?
y tal vez para darle una segunda oportunidad. Tal vez no con la madre, ¿no? O evidentemente con algo de lo nuevo, pero me parece que si hay un reencuentro es para darle una segunda oportunidad. Haría esa lectura, al menos me parece que eso es interesante pensarlo de ese modo. Otra cosa, sobre algo se hablaba de la oportunidad, ¿no? De algo nuevo, y me pareció interesante que una cosa que vemos mucho entre nosotros, y también me parece que lo veo digamos, en Freud, en Lacan, y creo que cómo considerarlo, ¿no? Que a mí me parece que más allá de lo que no hay, y que alguien hablaba, ¿no? De la necesidad de algo nuevo, creo que era Diego, ¿no? No sé si era Diego, que me pareció interesante la pregunta que hizo Diego, como siempre. Me parece que acá había algo de qué aporte, y también vos, Janet, lo decía, el aporte, y a veces el aporte que hacemos, esta parte de nuestra propia persona trabajando ahí y de nuestra escucha, que es singular. La escucha es singular, totalmente, ¿no? Seguramente lo que yo escucho no es lo que escucha otro. Pero bueno, esa singularidad del propio analista en la conducción de la cura, me parece que ahora hay algo que podríamos decir, que es eso que Freud usaba, y Lacan también, y podríamos decir todo, Winnicott, y seguramente todos, nombro a estos porque a veces son nuestros referentes, pero que es tomar alguna frase de la cultura. Y me parece que eso lo hacemos también ahora. Y viene muy bien. Entonces estamos en esta pandemia, lo que fuere, y sin embargo, escuchamos, los amigos nos mandan canciones, películas, o sea, frases, como si quisieran hacer algo curativo de la cultura, algo que por donde ir, la ópera, esto, o sea, hay algo fuerte en la cultura, hay algo fuerte donde abrevar ahí para crear algo nuevo de cada uno, no para repetir solamente la frase, sino para agarrarse de eso. Y Freud hacía mucho eso, y Lacan también, y a veces a mí me sale mucho decir eso, ¿no? Y a veces no es una frase que yo inventé, es una frase que o la escuché de tal o de cual, y la uso porque creo que ahí es algo. Y sin embargo no es una idea directiva, es algo como que el paciente puede usarla como un instrumento. Me parece que hay algo de eso que lo necesitamos ahora y que lo estamos haciendo. Es la misma mano, me parece a mí, de la regulación afectiva, que a lo mejor no le podemos dar, porque a lo mejor estamos a distancia, o porque también lo podemos hacer de esa manera. La cultura nos da una mano cuando podemos tomarla de ahí. Y si no, como dice Janet, hay que estar. Y Janet creo que es experta en ese hay que estar. Y entonces me parece que esa es la clínica, ¿no? Estar al lado de la cama. Es la clínica. Y bueno, el psicoanálisis tiene que seguir siendo clínico. Después, cuando haya tiempo y hagamos otra vuelta, leo esta frase. Cuando vos Jorge, discúlpame. Tenemos 10 minutos. Tenemos que cerrar 12:30, me dice Mirta. Así que si querés leer una frase, si no, seguimos con... Hay 3 o 4 preguntas más que me gustaría, como vos prefieras. Sí, no voy a leer todas las frases, simplemente lo digo, está en el texto que está en la página que yo puse, y a mí me parece que es muy importante algo que tomo, ¿no? De Freud, ¿no? En el sentido de decir, bueno, no hay que creer más en el otro, hay que cultivar su jardín, ¿no? Como una manera de decir, cada uno ocúpese, digamos, porque con el otro no podemos hacer mucho, el otro hace, ¿no? El otro de la época, y no creemos más, como, ¿no? Hay que liberarse de ese otro en algún sentido, no en el sentido de no seguir lo social, ¿no? Las leyes y demás, pero cultivar su jardín, cada uno el suyo, y cultivar, crear algo ahí, ¿no? Poder inventar. Creo que eso es una apuesta del psicoanálisis. Y yo lo relacionaba esto con algo que dijo Judith Butler, que creo que muchos la escucharon, y a mí me parece que es muy importante, ¿no? Donde ella pone un límite en esta época. Entonces yo digo, nosotros estamos pensando ahora en el análisis, pensamos de nosotros, cómo lo hacemos, pero Judith Butler pone algo que es para todos, lo que está pasando en el mundo. Y eso me parece que habría que decirlo en esta oportunidad. Hay algo que está pasando en el mundo. Y Judith Butler habla de una vida vivible, una vida que merezca ser vivida y un mundo que merezca ser habitado. Me parece que hay en vivible, ¿no? La vida y habitable el mundo. Está poniendo una condición para todos, pero a su vez digo acá, para cada uno, porque lo que es vivible para uno no es vivible para otro.
lo que es habitable para uno no es para otro. Y todos creo que vivimos la impresión de ver salir de vuelta a los animales, a los pájaros, digamos que no se los veía, los guanacos caminando, ¿no es cierto?, en el sur cruzando las carreteras. O sea, me parece que no olvidemos que hay algo de la vida que pasa y que hay algo de la vida que nos hemos dejado de escuchar. Creo que Judith Butler en este punto me parece que trajo algo interesante. Gracias, Jorge. Moti Bellacar y Cecilia Freire están trabajando el concepto de inmunidad psíquica y mucho tiene que ver con esto que decía Jorge respecto de la creatividad, ¿no? Estas nuevas maneras de encontrar, digamos, cuestiones que, digamos, aparecieron ahora y que parecería poder tener que ver con una suerte de crear inmunidad psíquica, algo que nos proteja frente a lo que está pasando. Hay dos preguntas de Cecilia Moya y de Beatriz Kitiver que tienen que ver con el tema de la percepción visual, ¿no? Cecilia Moya dice que Janet habló de, relaciona por dónde entra la escucha, que Janet dijo que entra como por los poros, y Cecilia pregunta si se puede escuchar por la mirada, ¿no? Y Beatriz Kitiver dice si no estamos ahora como en una revalorización de la identidad de percepción a partir de esto de lo virtual. Me parece que es interesante este tema de la escucha y la mirada en relación con este momento y quizá pueden hacer alguna reflexión. Tenemos poquitos minutos, pero un pequeño comentario de cada uno de ustedes a este punto. ¿Puedo decir, Abel? Claro. Sí. Bueno, sí, yo leí la pregunta de Cecilia Moya porque estaba siguiendo un poquito el chat. Cuando yo dije que entra por los poros, quiero decir que cuando uno interviene o no interviene en una sesión analítica, quiero marcar que estamos hablando de psicoanálisis, más allá de que usemos más instrumentos de la caja de herramientas, algunos de los cuales no son de naturaleza propiamente psicoanalítica, ¿no? Creo que cuando hablo de que entra por los poros es porque es todo el cuerpo espiritual y biológico el que es sacudido. Cuando escuchamos o cuando respondemos o cuando intervenimos. Me parece que el tema de la mirada puede ser tan válido como el de los olores, ¿no? ¿Por qué la mirada tiene que estar por encima de lo que uno siente cuando toca o de los olores, de la percepción, ¿no? Creo que hay una función escópica demasiado hipertrofiada dentro de nuestra teorización. Y creo que hay otras funciones de la percepción que entran a jugar en la clínica que son importantes, ¿no? Creo que por eso yo dije que teníamos la palabra escucha, con la cual me identifico totalmente, pero de alguna manera a veces perdió su sentido cuando remitimos en la escucha. Tendríamos que ponerle más texto, por eso utilicé la palabra sensibilidad del ser del analista, ¿no? Que alguien me preguntó, creo que Gilla, que responda más. A mí me parece que en este momento hay una angustia muy particular que a su vez paraliza, pero también vitaliza. Vuelvo a la desvitalización que creo que había traído Marcelo. También vitaliza. Y creo que se activan recursos personales, defensivos, operativos. Hay un levantamiento de zonas aplacadas de lo inconsciente o dormidas. Aquello que cae bajo sepultamiento, una situación de tal magnitud puede activar lo que cae en sepultamiento. No todo lo que cae en sepultamiento es aquello que no podemos recordar porque, bueno, como mi papá no hubo nadie, ¿no? Que es el Edipo. Menos mal que uno tiene un papá al cual remitirse. Pero la realidad es que hay muchos sectores que caen bajo el sepultamiento que cayó el complejo Edipo y que se activan
frente al encuentro con un otro pulsional, afectivo, significativo, pero también con un otro en un contexto radical como es este. Acá hay algo de lo radical que viene por afuera de lo que es acontecimiento que deberíamos pensar cómo activa y también cómo inhibe. Jorge, ¿querés decir algo? Bueno, muy interesante esto, ¿no? De lo sepultado y de activar lo sepultado, que vaya más allá del Edipo. Más allá de qué concepto le demos al sepultamiento, ¿no? Pero me parece que haya algo a revitalizar, a volver a escuchar. Me parece que eso es muy interesante. Me parece que lo que dijeron de la mirada y de la escucha, claro, yo lo había puesto en el texto, que sería, hay algo de la escucha que es mirada, y hay algo de la mirada que es escucha. Me parece que la escena de Freud en el tren y diciendo que la asociación libre es como mirar un paisaje de lo que va pasando por la mente, me parece que es entre mirada y escucha, porque hay algo ahí que se conjuga. Derrida trabaja esa relación entre espacio y tiempo como un entrecruzamiento. Con respecto a qué tomamos, me parece que es sensación. A lo mejor hay un registro que en analistas predomina un modo de registro que lo nombra de distintas maneras. También podría haber predominios de las zonas erógenas, podemos decirlo tal vez. Recuerdo, por ejemplo, que con respecto a esto de los distintos sentidos, Mirta hace poquito había traído el tema de los olores. No sé si esto fue en una reunión de grupo, de debate, o también en una actividad acá en APA, donde Mirta comentó de algunos pacientes donde esto fue predominante. Y una última cosa, sobre el tema de la inmunidad psíquica, me parece muy interesante que lo están trabajando. Quería decirle a Moti, gracias también el aporte, que Noemí trabajó mucho, Noemí Cantero, trabajó mucho sobre el tema de inmunidad y trabajó mucho con Expósito, pero al mismo tiempo porque el tema de inmunidad viene con un tema de Noemí de siempre que tiene que ver con algunos tópicos, digamos, en relación a la identidad, a la alergia, ¿no es cierto?, a la hipersensibilidad que ella trabajó. Así que lo de la inmunidad es un tema para que puedan dialogar probablemente en algún momento. ¿Puedo decir algo? Claro, dale, Janet. No, por una pregunta que Mirta mandó, que yo no le entendí, pero resulta que por el grupo, que tenemos el grupo de debates, apareció, y me parecía interesante traerla, porque no la voy a poder responder tal como ella la pregunta, que es la diferencia entre no acatar al otro y la transgresión, ¿no? Que no me quiero meter en líos, por eso no sé si la quiero responder. Y tenemos poco tiempo. Pero sí parece que hay algo en relación a cómo el miedo empuja. Hay dos términos de Jorge en su texto, que yo tuve oportunidad de leerlo previamente, más allá de escucharlo hoy, que tienen que ver con el empuje, que tienen que ver con el terror y con no dejar al otro en el cobijo. Como que el otro busca cobijo, pero estamos en un momento en donde el miedo, el terror, el otro que apremia, el hacernos sentir a todos vulnerables, me parece que está al mismo tiempo produciendo sumisión a cualquier cosa, que es peligroso, y también vitalización, porque hay una marca entre... Jorge decía, tiene que haber tiempo. A mí me parece que hay una frase brillante, Jorge, en su texto, ¿no? Tiene que haber tiempo, claro que tiene que haber tiempo, pero nos está corriendo una locomotora que nos aplasta. Entonces, ¿cómo hacemos en este momento? Y ahí creo que hay fenómenos de vitalización, de resiliencia, recursos que uno no conocía que tenía, y también la posibilidad de encontrarse con otro en el medio de la trinchera, y que ese otro active, saque de la sepultura situaciones que uno nunca pensó que se iba a encontrar en uno mismo. Ese es un no encuentro, pero no es un desencuentro, ¿no? Porque creo que aquí aparece jugar con la polaridad encuentro-desencuentro, y que yo lo tomo desde una línea intersubjetivista, que es de oscilaciones, pero también del no encuentro.
¿no? Creo que aquí yo volvería a Pulsiones y Destinos de Pulsión, donde Freud define amor, odio e indiferencia, ¿no? Acá el no encuentro me parece que forma parte de una caja de Pandora que mata la pulsión, que mata todo lo vital. Una palabrita sola, media palabra que sería, Mirta, es muy importante la diferencia entre ir más allá del otro y transgredir. Me parece que es una marca, yo lo escribo en algunos artículos que tengo publicados, donde esa diferencia me parece, ¿no? Una cosa es no creer en el otro y otra cosa es no tomarlo como el otro simbólico que está actuando ahí y que está cumpliendo una función y la necesidad del límite. Me parece que son dos cosas diferentes. El ir más allá del otro, como dice Freud con respecto al padre, me parece que es en realidad con respecto a un otro para poder hacer algo propio. Pero eso no quiere decir que en lo social, en lo simbólico, no tenga el lugar que tiene en lo civil, en lo social. Bueno, en principio, muchísimas gracias, Jorge, Janet. Un gusto trabajar juntos. Me parece que se generó un clima muy participativo. Hay muchos comentarios en relación con el tema del encuentro y el desencuentro. Quedó bastante discutiéndose ahí en el chat el tema este que traía Liliana Pérez respecto de lo real y, digamos, cuánto tiene que ver con estas cosas que estaba hablando Janet. Para cerrar, un solo comentario respecto del comentario de Alejandro Trapani haciendo mención a una persona que conoció que decía que, digamos, había tenido oportunidad de conversar con Freud y que era una persona con la cual era muy interesante conversar, ¿no? Que me parece que pone un poquito una nota de color a esta idea de un encuentro que deja con ganas de seguir conversando. Janet trajo el comentario citó el trabajo de Gabbard y Westen. A mí me parece que es un trabajo muy central, está en el International Journal, y plantea algo que yo se lo escuché solamente a Abenburg aquí en Buenos Aires, que tiene que ver con la idea de postergar la definición de qué es psicoanálisis para más adelante, ¿no? Tipo, hablemos y dejemos para ver esto si es psicoanálisis o no es psicoanálisis para más adelante. Ricardo Abenburg escribe en su último libro, o en uno de los últimos, que hay muchos analistas que están más preocupados por el psicoanálisis que por lo que hacen con sus pacientes, y me parece que esta charla sirvió, como dijo Alberto en ese comentario, digamos, como para poder hablar respecto de lo que cada uno hace, lo que cada uno piensa, sin tener que cuidarlo, digamos, al texto del psicoanálisis, que me parece que la mejor forma de cuidarlo es hablar así cómodamente de lo que cada uno hace. Les agradezco nuevamente el esfuerzo y bueno, seguimos adelante. Yo soy Abel Feinstein, para los que no me conocen. Gracias a ustedes, gracias de estar con Janet, un gusto de estar con Janet en esta mesa y con la coordinación tuya, Abel. Todo muy bueno. Un gusto, y creo que Jorge y yo teníamos ganas de participar juntos en una mesa y bueno, muchísimas gracias a Abel, al grupo Debates, a la excelente coordinación de Abel, al texto excelente que escribió Jorge, realmente se los recomiendo, pídanselo. Sí, por eso, me parece que está bueno que vean los textos de Janet y de Jorge porque les puede ampliar bastante todo esto. Adiós a todos. Gracias. Gracias a Guillermo también. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Imposible sin Guillermo. Imposible. Chao. Chao, chao. Guillermo, ¿estás ahí?